Muy buenas tardes. Yo me llamo Marcelo Lara, yo soy su anfitrión de Gira. Estamos en esta charla que está incluida en los premios de Gira 2020 Otoño-Invierno. Como ya lo saben, de Gira somos una compañía que nos dedicamos a que nuestra meta principal es enriquecer la vida de los estudiantes. Tenemos toda una red de estudiantes a lo largo y ancho de la República Mexicana y cada año, o este año lo es nuestra segunda entrega porque tuvimos una antes de la pandemia, tenemos estos premios que son pues como una entrega de premios normal, donde hay diferentes categorías de entretenimiento y cosas que le interesan y le atañen a los estudiantes, y en los cuales los estudiantes participan generando los nominados y votando por los ganadores. Queremos, como les decía, enriquecer la vida de los estudiantes y para eso tenemos estas charlas diseñadas y dirigidas para aportar cosas interesantes para ustedes los estudiantes. Hoy tenemos, en este momento tenemos la presencia muy especial de David Escamilla, que es director editorial de Penguin Random House, quien ha sido ya partícipe en estos premios de Gira una vez por lo menos, y ya sabe más o menos de qué va. Y vamos a platicar con él, vamos a tener presencia de ustedes. Tenemos 5 estudiantes que van a estar echando a andar las preguntas. Yo nada más voy a estar como maestro de ceremonias o como bonito reportero, cooperando y diciendo, sí, sí, muy interesante, sí, sí, ¿tú qué piensas? Y bueno, sin más, demos la bienvenida al querido David Escamilla, director editorial de Random House en México y en Latinoamérica. Es México y es director editorial para México y Latinoamérica, si no mal entiendo, ¿verdad? Para México y Centroamérica. En realidad, Marcelo, qué gusto me da saludarte, verte. Siempre disfruto mucho estar con ustedes en estos premios. Recuerdo aquella ocasión en que me tocó el honor, la verdad invaluable, de recoger uno a nombre de Stephen King, nada más y nada A menos. nombre, nada más y nada menos. Oye, qué honor. Entonces, pues muy contento de estar con ustedes, Marcelo, y de charlar. Muchísimas gracias por invitarme. Feliz, Al la verdad, de contrario. estar aquí contigo. Al contrario, gracias a ti por acceder a estar aquí. Esta charla, pues es muy informal, como te platiqué cuando te invité a la charla. Y platícame antes de empezar y empezar con las preguntas, eh, ¿qué formación tienes? ¿Tú qué estudiaste? ¿Y dónde estudiaste? Mira, yo estudié la licenciatura en comunicación, Marcelo, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Allí fue donde yo estudié la licenciatura. Terminé muy jovencito, entré a la universidad a los 16 años Órale. y a los 21 estaba fuera. Y después hice varias especialidades, algunas en la náhuatl también, en periodismo, también hice otra en mercadotecnia, una más en letras, también soy psicoterapeuta. La verdad es que me ha gustado muchísimo estudiar y retar y expandir los límites de lo que creo que sé. Y es una formación que para Penguin Random House pareció interesante para dirigir la dirección editorial. Yo dirijo la parte editorial de Random House, que es la que denominamos nosotros comercial, es decir, los libros que tienen un gran impacto como bestsellers, non-sellers, y también la parte para niños y jóvenes. La parte literaria la dirige mi compañero Andrés Ramírez. Y tengo ya en Random House 10 años trabajando. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Hacer libros, editar libros, inventar proyectos, descubrir tesoros, apostar por libros que piensas que van a ser exitosos y que luego no lo son, o viceversa. Claro, Es un aprendizaje diario, Marcelo, porque me también tienes imagino. que separarte un poco de tu gusto personal en las lecturas y entender que a lo mejor es un bicho raro y lo que te gusta a ti no le va a gustar a una gran cantidad de personas, o que de repente te gusta algo que le gusta a muchas personas a pesar de que pensabas que no iba a ser así. Claro. Entonces es un poco allí mi historia en Random House. Nosotros estamos presentes como Penguin Random House Grupo Editorial en todos los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos y España. Y la verdad es que es un grupo muy preocupado por poner en las manos, ojos, oídos de los lectores, pues
toda clase de libros, ¿no? La verdad es que eso me enorgullece. Y es un trabajo bien rico, la verdad, Marcelo. Es un trabajo que te permite también conocer a una gran cantidad de personas con un parasol de personalidades infinito, ¿no? Me imagino, y es una labor muy especial. Yo que tengo una formación similar, pero en el área de la música, que he sido director artístico de compañías de discos, me imagino que es como más o menos el símil de trabajo, ¿no? Que es un trabajo de muy alta responsabilidad, pero también como muy enriquecedor y como muy creativo. ¿Cómo llegaste a Penguin Random House? ¿O cómo llegaste, antes de esto trabajaste en editoras y así? Sí, totalmente, Marcelo. Fíjate que yo empecé en la televisión, fue la cosa más extraña, pero muy divertida también. Y empecé a trabajar desde que estudiaba la universidad. Es algo que siempre sentí que tenía cierta prisa, Marcelo. Tenía la Sí. sensación de que si no me apuraba, tal vez no iba a llegar a ninguna parte. Y por fortuna pude combinar la universidad y el trabajo. Estaba en un programa que era al mediodía, recuerdo perfecto, y las clases terminaban al mediodía. Entonces desarrollé la capacidad de teletransportación y desaparecía desaparecía de la universidad a las 11:45 y a las 12 estaba muy puesto en el canal de televisión. Ese fue mi primer trabajo. He tenido 3 trabajos en toda mi vida. Ese trabajo duró 5 años. Después entré a trabajar al diario Reforma, aquí en la Ciudad de México. Siendo muy chavito también, Marcelo, yo para trabajar en la televisión hice algo que la verdad, pues me avergüenza un poco, pero lo que hice fue falsificar mi acta de nacimiento para parecer más grande, porque no me podían Órale. contratar porque era menor de edad. Entonces me puse dos Sí. años más. Me puse 2 años más para aparentar que tenía 18, pero tenía 16. Luego entré al diario Reforma a los 21 años, allí estuve hasta los 30 años. Y frente al diario Reforma estaba la editorial Santillana, que es la Sí. forma en la que yo entré a los libros. Y un buen día decidí cruzar la calle y tocar la puerta. Yo tenía la idea de que no tenía el perfil para trabajar con libros y siempre había soñado con trabajar con libros. Entonces pensaba que no tenía la suficiente visión para poder estar en esta industria, pero me animé, Marcelo, fui, toqué la puerta y, oh sorpresa, me aceptaron. Y me aceptaron y la verdad es que fue un reto interesante al principio. En la industria del libro antes había menos gente venida de otras industrias que se integraba a la industria del libro. Sí. Lo normal era que empezaras tu carrera muy chavito en la industria del libro. Y yo venía pues de la puerta de enfrente de los medios de comunicación. En el diario Reforma también había editado una gran cantidad de cosas, había sido reportero también. Había tenido equipos a cargo maravillosos, extraordinarios, y tenía esa espinita de cambiar, de atreverme, eso era lo que quería, y no me había atrevido, la verdad. Y entré a Claro. Grupo Santillana como gerente editorial de no ficción. Yo hice los primeros 3 años de mi carrera en el mundo editorial exclusivamente en la no ficción. Y un año después de eso, Grupo Santillana Ediciones Generales fue comprado por el grupo dueño de Penguin Random House y nos conjuntamos como una sola empresa. Ah, Y interesante. digamos que por eso ahora estoy o sea, no me cambié yo de empresa, sino mi empresa fue comprada por otra, ¿no? Con la fusión. Y han sido 10 años en esta industria que siempre parece que está en crisis, Marcelo, con Me pandemia, imagino. sin pandemia, no importa, o sea, desde que yo entré, o sea, todo el mundo me decía, uy, mijo, aguas, porque esta industria está en crisis. Pues yo he visto que sí, que estamos en crisis, pero también hemos sido capaces de darle la vuelta cada año y tener libros con resultados extraordinarios que nos ayudan a seguir. Libros que a lo mejor no son superventas, pero que es un orgullo publicar y que son extraordinarios y que son historias que vale la pena leer. Digo escuchar también por el crecimiento del audiolibro. Y digo a veces tener en las manos porque puedes estar leyendo en un iPad al igual que en tu computadora. Sí. Y la verdad es que siempre estamos en crisis, creo que es cierto, y también es que siempre estamos muy satisfechos con los resultados del año. Este año ha sido el año más difícil para la industria editorial en México, en la historia moderna, sin duda alguna, para todas las editoriales.
tener las librerías cerradas tanto tiempo y luego tenerlas abiertas y con tan poquito tráfico en ellas, pues eso hace que los resultados no nos acompañen de la forma en que quisiéramos, pero también vemos cómo empiezan a despegar las plataformas digitales, ¿no? O la parte digital de todas estas librerías o de las grandes compañías que hacen venta digital, y eso nos ha ayudado a mantener la cabeza por arriba del agua, Marcelo. Entonces, la verdad es que ha sido un año atípico, pero también un año de satisfacciones. Claro, y yo creo que te iba a preguntar así como de si tú crees que tu formación como comunicólogo te aportaba, y me queda clarísimo que sí, y además porque tú has hecho como especialización tras especialización, ¿no? Tú eres de los de la idea que nunca se acaba el conocimiento, ¿no? O el aprendizaje. Yo creo que al igual que en la industria de la música, Marcelo, si tú piensas que ya estás hecho, te vuelves obsoleto. Y Totalmente. si no te das el chance de seguir aprendiendo, híjole, es bastante poco probable que puedas estar presente siendo útil o creativo por un largo tiempo en una industria, no nada más Claro, en la de la música o en la del libro, en cualquiera. Estoy bastante seguro. Es como un doctor que termina la carrera y 30 años después sigue dando consulta y recetando un medicamento que tal vez ya no está en el mercado, ¿no? Necesita estarse actualizando. claro. Yo, yo confieso que cuando estudié comunicación, probablemente tenía una idea muy errada de lo que yo quería estudiar, Marcelo, pero también recuerden que yo elegí a los 15 años, entonces es muy difícil. Sí, Y era una carrera para mí en ese momento de descarte y estaba totalmente equivocado porque la verdad es que me sirvió muchísimo para cimentar bases en varias áreas que a mí me resultan atractivas, Marcelo. Por supuesto, la más de ellas, los libros, pero los medios de comunicación siempre me han gustado también y estoy presente en ellos como colaborador en radio, como colaborador en revistas, como colaborador en tele, ¿no? Donde no estoy curiosamente como colaborador ahora es en periódicos, pero estuve en un periódico pues en el que disfruté muchísimo y aprendí mucho también en el Diario Reforma durante 10 años. claro. Entonces, sí es cierto que estas especialidades, ¿no? Eh, o sea, pues decididamente tenía que tener una inmersión más profunda en letras, pero también tenía que entender que los libros o que la industria del libro no solo se trata de hacer libros, se trata de que consigan cierto éxito para que seas capaz de seguir publicando más libros. Porque si no, pues te dicen gracias por participar, Por qué supuesto. bonito libro y ahora vamos a destruirlo porque pues de mí vendiste uno y eso no es el caso. Entonces también me sirvió mucho toda esta formación en el plano de la mercadotecnia, me la agradezco, es probablemente la especialización más ajena que hice a todas las otras que he hecho, y hay una que todo el mundo me dice, es que tú puedes lograr estas cosas solo porque también eres psicoterapeuta, pero no es solo. Lo que sí es cierto, Marcelo, es que uno a veces lidia con personalidades muy difíciles en la industria y hay que saber hacerse cómplice de algunos Claro. escritores para que confíen en ti como editor y para que quieran trabajar contigo y para crear relaciones de largo plazo. Yo creo que es fácil encontrar en la industria editores de libros muy exitosos y es un poco más difícil encontrar editores de varios libros exitosos con el mismo autor. ¿Me Sí, me explico? imagino, me Ajá, imagino. eso siempre que elijo a alguien que va a poder ayudarnos en el equipo, etcétera, independientemente de que el resultado haya sido comercialmente exitoso o no, etcétera, siempre me preocupa entender si puede mantener relaciones de largo plazo con sus escritores, con sus colaboradores, con los redactores. Y creo que eso habla de una creación virtuosa, de una persona que puede en verdad aportar a la industria del campo editorial mexicano. Nosotros también incidimos muchísimo en Centroamérica con lo que publicamos y también en Estados Unidos en español con lo que publicamos. Entonces hay que aprender a ver de esa manera amplia, ¿no, Marcelo? O sea, como pensando en, esto le va a gustar a una persona que vive en Oaxaca, pero también le va a gustar a una persona que vive en Houston. ¿Cuáles serán sus intereses en el caso de la no ficción? Y en el caso de la ficción también pensar en que sea una narrativa
que pueda atrapar a una persona con historias distintas, ¿no? Y que pueda apelar a personas con situaciones económicas no similares, pero que todos puedan sentir, ¿no? Entonces, es un constructo siempre el trabajo editorial que es como tirar una moneda al aire. Yo me he equivocado un montón de veces, Marcelo, y algunas otras veces también, por fortuna, he tenido la suerte de atinarle. Y cuando digo atinarle, hablo de que el tiro de salida lo vendimos y el autor quiere volver a publicar otro libro con nosotros y ese libro logró exportarse a un país o dos. Y cuando digo que a veces lo hemos hecho muy mal, es siempre la peor tristeza del editor, Marcelo. O sea, ver que sales con una cantidad de ejemplares que empiezan a entrar como devolución a tu almacén y ya sabes el futuro de esos libros, que va a ser muy triste, ¿no? Claro, claro, no, no, es una labor. Y lo dijiste muy, muy puntualmente eh, desde el principio, ¿no? Estás en una industria que siempre está en crisis, lo cual igual nuestra charla con los estudiantes podía encaminarse mucho hacia ese camino, pero si ya desde la idea de que pues, la pandemia nada más apiló a la crisis, hace que tu trabajo sea todavía más creativo y como más de buscar, ¿no? Vamos a empezar a traer a uno de los estudiantes para que nos salude y nos haga algún tipo de comentario. Vamos a empezar con Carla Ávila de la Escuela REC. Tenemos un par de estudiantes de esta Escuela REC, que es una escuela de música, que tiene como cosas muy afines con la literatura. No nada más tenemos alumnos de comunicación presentes, sino alumnos que estudian algo que ver con música o producción. Entonces, bienvenida Carla, ¿estás por ahí? Tenemos a Carla por ahí, tenemos a Carla por ahí. A ver, algo me están diciendo en el chat. Vamos primero con Leira Drama, de Rec Música también, o sea, de la misma escuela. Vamos con Leira. Perdón. Ya la estamos viendo por allí. Ya empieza a aparecer. Bienvenida, Leira, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo sí quiero preguntar, David, en cuanto, por ejemplo, bueno, cuando va a salir, por ejemplo, ¿cómo seleccionan ustedes a los autores? O sea, ¿cómo es el proceso para cuando quieren sacar un libro? O sea, les llegan varias propuestas. ¿Cómo hacen ustedes para hacer este proceso de selección? Gracias, Leira. Yo creo que esa pregunta me la han hecho unas 1000 veces y siempre es la pregunta que respondo peor, Leira. Así que voy a tratar de ser lo más claro posible. Desaprendo cada vez que la respondo. Y es una pregunta que también me pone nervioso, Leira. Mira, trataré de ser claro, como ya decía. Ojo que digo, trataré, Leira. Nosotros a la semana recibimos unas 2000 propuestas de publicaciones de libros, de manuscritos, semanalmente, Leira. Cuando son vacaciones, sube como a 3000 y a fin de año, yo creo que todo el mundo dice, chin, este propósito del libro no me apuré, puede subir a 4000. Y esto te hablo entre personas que nos envían directamente su manuscrito, agentes literarios que nos envían catálogos completos de libros y también propuestas de autores que ya publicamos, que nosotros estamos creando de la mano con ellos o pidiéndoselas activamente o que no se las habíamos pedido, pero al escritor se le ocurrió, pensó y nos manda un nuevo manuscrito. Todo esto pasa por un proceso de criba, Leira, es decir, hacemos un dictamen. Es duro lo que voy a decir, pero es la verdad, 99.9% de todo eso que llega no es publicado. Es curioso y también me importa compartirte que mucho de lo que nos llega de gente que escribe desde sus casas, hay mucha gente que escribe su autobiografía, que yo creo que es un buen ejercicio terapéutico, como terapia narrativa, escribir nuestra propia historia. Pero ojo que siempre podemos pensar sin desalentar a que seamos capaces de escribirla, que es algo que les va a interesar a nuestros seres queridos. Es decir, que a lo mejor quiero compartir con mis hijos, con mis hermanos, con mis mamá, mi padre, etc.
La segunda parte de lo que nos llega es novela, y hay algunas novelas que tienen muchísimas fallas estructurales o se parecen mucho a las novelas que ya hemos publicado. Y lo tercero que más nos llega son libros de desarrollo humano, que lo que descubrimos es que toman de este libro y de aquel y de aquel y de aquel, hacen un licuado y no hay ninguna propuesta propia. Entonces, yo creo que sin desalentar, porque soy fanático de escribir también, me gusta, lo hago a diario, tengo un cuaderno que llamo el cuaderno de la frustración y ahí saco corajes, y tengo un cuaderno que es un ejercicio más artístico, con cosas que escribo que nunca le muestro a nadie porque me da pena, porque si eres el director editorial de una editorial, pues deberías escribir muy bien, y yo no sé si escribo muy bien. Entonces veo que me cuesta trabajo sacar esas cosas. Ese es el proceso que hacemos. ¿Qué se toma en cuenta, Leira? Lo primero y lo más importante siempre es que haya calidad literaria, porque podría ser una autobiografía de una persona que nadie conoce, pero si hay magia y belleza, cambia la historia, ¿me explico? Entonces es muy importante que cuando escribimos, ya sea ficción o no ficción, y yo también me atrevo a asegurarlo en la no ficción, y algunas veces me han criticado por esto, pero es lo que creo. Si no leo algo que me toca o que me mueve, va a ser un libro que probablemente yo no me quiera llevar de la librería y que menos quiera dejar en mi librero, o que no quiera dejar en mi iPad, o que no quiera escuchar como audiolibro. Entonces creo que es importante como la música. O sea, si Marcelo se echa una rola en la que nadie siente nada y nadie quiere cantar, pues cantaste padre, pero no pasó nada. Entonces tenemos que tocar eso. Entonces creo que se parecen esas industrias. El segundo factor que también es muy importante es ver ese potencial de éxito comercial que tiene el libro. Es decir, recuerdo perfecto alguna vez una novela que publicamos de una autora venezolana que había ganado el premio B de novela en Venezuela, pero la editorial allá había cerrado por la situación sociopolítica terrible del país. Y la novela se quedó sin publicarse. Y yo recuerdo, desarrollas con los pasos de los años una capacidad de saber si algo es bueno. Recuerdo perfectamente los primeros párrafos. Hablaba de una mujer que tenía un alter ego. Entonces la protagonista era muy delgadita, tenía la voz muy aguda, era muy bajita y casi no se veía, pero su alter ego se llamaba Mulatona Montiel y era una mujer encarnada, describía ella, ¿no? Acuerpada, con una voz fuerte, etc. Y yo sentí que eso era algo con lo que cualquier persona podía identificarse. Todos tenemos inseguridades, no importa el puesto que tengamos, cómo nos veamos, tenemos inseguridades. Y me gustó mucho esa idea del alter ego, y es una novela que publicamos que nos ha ido muy bien, que ha sido exitosísima. Y es una novela que probablemente no hubiera encontrado dónde salir o dónde encontrar una editorial. Entonces son muchos los factores que se deciden para decidir esa publicación, Leira. Una vez que nosotros elegimos lo que queremos, el editor no es plenipotente y dice, ya, voy a publicar esta novela o este libro. Hay un comité editorial, un consejo editorial interno, en la que hacemos de abogados del diablo y presentamos toda nuestra selección, ¿no? Y de esa selección, pues intervienen todos los departamentos para decir, ese libro suena increíble, o ese libro suena increíble, pero se parece, David, al que publicaste el año pasado, que le fue fatal. ¿Por qué quieres volver a publicar esa misma historia? Entonces, la verdad es que los consejos editoriales siempre es algo en lo que uno sale directo a tomarse unas cervezas, porque es mucho para lidiar la emocionalidad, y es muy duro pues que algunos proyectos se caigan. Ese es más o menos el proceso, Leira. Espero haber sido un poco más claro esta vez. Increíble, ¿no? Clarísimo, Sí. me parece. Sí, sí. Muchas gracias, Leira. Muchas gracias, Leira. Pues sí, yo creo que tocaste un tema también como muy importante, que también es como muy relacionado con lo que hago o con lo que yo he hecho yo de la música, ¿no? Yo trabajo en la industria de la música y todo el mundo asume que eres músico y que tienes que saber de música o tocar un instrumento o ser compositor para trabajar en la música, y no necesariamente, o sea, la sensibilidad llega como por otro lado, ¿no? Para el trabajo en una compañía, no para hacer la música en sí, ¿no? Correcto. Supongo que ahí no tienes que ser escritor
Tienes que leer mucho, eso sí, Sí. definitivamente, Y es interesante. pero no tienes que ser escritor. Yo creo que la mitad de mis colegas editores escriben, la otra mitad no escribe. Y no, no es que tengamos que ser escritores, pero sí ese gusto por la lectura siempre está bastante casado con la capacidad creativa propia, ¿no? Entonces, creo que Claro, a todos de alguna manera u otra nos gusta escribir, pero no nos definiría nunca como escritores, ¿no? O sea, estamos en la otra claro, pileta, ¿no? por supuesto. En el otro. Pues vamos ahora vamos con Jaime Esquivel de la Universidad Anáhuac del Norte, a ver con qué nos hace platicar. Bienvenido, Jaime. Gracias, ¿cómo están? Bien, Jaime, buen día. Buen día. Oye, pues yo te quería preguntar como un poquito más la parte infantil y juvenil. ¿Cómo eligen abordar estos temas como un poquito más delicados, por así decirlo? O sea, tanto como problemáticas sociales, por decirlo ahorita, como el feminismo, la comunidad LGBT, todos estos temas que se podrían decir que son delicados para este público, pero que aún así hay libros y hay textos que pues abordan estos temas. Sí, Jaime, muy buena pregunta. El área infantil y juvenil la tenemos dividida como en tres rubros. La primera es la infantil, tal cual, o sea que llegamos a 6, 7 años. Después es el middle grade, que es un área complicada en la que de repente descubrimos que lo que se vuelve más exitoso son algunas licencias, los libros de licencias, y con eso quiero decir como estas marcas que crean la película, pero también el libro, etcétera. Y luego el área juvenil, que digamos que parte más o menos a partir de los 12 o 13 años, ¿no? En ese rubro, específicamente en 12, 13 años y a veces en middle grade, es donde tenemos más publicaciones que son para abordar estos temas difíciles, como tú decías, Jaime, ¿no? Desde mi perspectiva de psicoterapeuta, en realidad son temas necesarios y cualquier tema, por más fácil que sea, se puede hacer muy, muy difícil. Lo que nos pasa con estos libros es que siempre sabemos que no van a tener un comportamiento explosivo, Jaime. Es decir, por ejemplo, estamos por publicar un libro de cuentos que es para middle grade que se llama My Shadow is Pink, Mi sombra es rosa. Y es de un niño que no se identifica con lo que se identifican los demás niños. Y entonces es una historia preciosa en la que el padre de ese niño no entiende por qué él no se identifica con el color de su sombra. Y no, bueno, no les arruino el final, es un cuento pequeño, pero el padre de ese niño decide explorar qué pasaría si él tuviera sombras de otro color, que no fueran Vale. gris. Y es un libro precioso para poder entender la homosexualidad de los hijos. Y no es ni siquiera para young adults, es para el rubro middle grade. Lo que hacemos con estos libros es, como ya decía, entender que cuando salen, la venta no es explosiva, Jaime, y las librerías en México pues tienen poco espacio, o sea, ponemos al mes toda la industria unos 400 nuevos títulos, y la mesa de novedades le entran 30, lo que entra en una mesa, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces, lo que va a pasar con este libro es que va a estar en librerías más comerciales durante su periodo de 3 o 6 meses, luego se va a devolver y nosotros tenemos que lograr que ese libro esté disponible, aunque sea en cantidades menores, en librerías tradicionales, porque siempre va a haber alguien que necesite ese libro. ¿Me explico? Pero como no va dirigido al público general, sino a quien tiene un interés en eso, entonces estimamos, ¿no? O sea, hay quienes dicen que es el 10% de la población o el 20% de la población quien tiene una orientación sexual distinta. Pero entonces pensemos que es un padre o una madre que quiere leer sobre eso y que está dispuesto a entrarle a eso. Entonces se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y eso no implica el nicho de mercado, quiero decir. Y eso no implica que no sea un libro que no debamos publicar. Es un libro muy necesario. Somos un país que culturalmente nos cuesta trabajo entender estos temas, ¿no? Y creo que tenemos que poner, yo como editor no podría no hacerlo, porque además soy editor y soy psicoterapeuta. O sea, me parece que lo tengo que hacer porque si no me corto una vena, me explico, es importante ponerlo. Esa es la forma en que lo hacemos. Siempre va ligado a
a nuestra propia intención, Jaime, de poner a disponibilidad de los lectores estos contenidos. Hemos publicado también varias novelas en el área juvenil que incluyen este tipo de temas, y lo que nos ayuda con las novelas en el área juvenil, Jaime, es que se hacen tan masivas porque hay una producción audiovisual de una plataforma como Netflix, o hay una gran película, etcétera, que entonces ahí ya se hace tan mainstream que pasa a segundo plano el hecho del reto de poder hacer que se mantengan disponibles, ¿no? Recuerdo una guía que era LGBTI+, que publicamos hace unos 3 años. Es probablemente el mejor libro que hayamos publicado para orientar tanto a un adolescente como a los familiares de adolescentes sobre el hecho de entender que tienes una orientación sexual distinta. Y es un libro que los niveles de difusión fueron altísimos, pero me encanta saber que quien lo compró seguramente lo necesitaba. Y es un libro que no hemos mandado a destrucción, que es una parte muy dura en la industria editorial, porque no puedes almacenar tanto tiempo las cosas porque pues tienes que pagar por el espacio que ocupas. Y que hemos sido capaz de poner ese libro en la red de librerías independientes, en librerías más pequeñas, etcétera. Entonces siempre habrá uno o dos para quien lo necesite, y eso me hace muy feliz. También es cierto que a través de los portales digitales, por ejemplo Amazon, ese libro ha tenido una salida constante. A lo mejor se involucran estos procesos, Jaime, de que entramos a una librería y nos da pena comprar X o Y libro, ¿no? Algo que hemos descubierto es, por ejemplo, todos los libros que tienen que ver con problemas sexuales los vendemos mucho más en ebook que en papel, porque a lo mejor pues, es más fácil descargarlo que traer ahí el libro, ¿no? Es muy interesante. Tenemos un equipo diverso de editores también en el área infantil y juvenil y de diferentes edades. Entonces creo que el trabajo que estamos haciendo en esa área, que es una prioridad estratégica para Random House, es bastante satisfactorio, al menos para mí, Jaime. Y espero haberte respondido. Soy malo para responder preguntas, ¿no? Es que Marcelo me sugirió este formato. No es cierto, yo le dije que estaba padre hacerlo con preguntas y respuestas. No, lo haces muy bien. Queda, bueno, supongo, no, ya nos dirá Jaime, pero a mí me quedó clarísimo. No, sí, quedó súper claro. O sea, he preguntado como varias veces y creo que ha sido la respuesta más clara que me han dado. Y Muchas pues te gracias, Jaime. Me agradezco. haces el día. A ver qué piensa Leila de la respuesta que le di. Luego le preguntamos en corto. Muchas gracias, Jaime. Pues creo que es otra cosa como muy importante que no sé, que todo el mundo lo ve como la espada de dos filos, ¿no? Amazon como este monstruo, o los Amazon nuevos, esta nueva manera de comercializar y vender. Puede ser Sí, muy benéfico, pero puede ser muy poco benéfico también para otros, ¿no? sí. Yo pienso, Marcelo, tengo una opinión muy particular sobre ese tema, pero hablábamos tú y yo al principio de la charla de que resistirse es quedarse obsoletos, ¿no? Sí, Entonces, creo que no hay más que, sin importar el tamaño de la cadena de librerías, si hablemos de alguna tan grande como Sambors o de una pequeña como la librería maravillosa que tengo yo en la esquina de donde vivo, de ser capaces de generar ese e-commerce por pequeñito que sea. sí. O sea, entonces en lugar de yo pedirme un libro de Amazon, lo puedo pedir de la esquina, pero a lo mejor no quiero ir porque mi cubrebocas no sé dónde está, etcétera, y que sea capaz de pedírselos en una no, creo que no va a haber de otra, eso es mi opinión. Y también es importante que nosotros seamos buenos para diversificar nuestros lugares de compra cuando se trata de librerías. Los lectores somos muy conscientes de nuestras librerías y eso me gusta. Entonces creo que el futuro está ayer y la pandemia todavía nos los puso más antier. Y es importante que seamos capaces, y es una invitación que siempre hago a los colegas libreros, de poder atender digitalmente en la medida de nuestras posibilidades, cuando menos el barrio en el que estamos, ¿me explico? Claro, sí, sí, sí. Porque sí, la librería es un centro de comunidad, ¿no? O Es sea, correcto. es como un hub dentro de la comunidad en la que uno vive.
o por lo menos solía hacerlo, y se ha tenido que ir modificando en sus... Exacto. Entonces creo que es buenísimo diversificar dónde compramos, siempre va a ayudar a todos los que están, a todos los players de la industria del libro. Claro. Pues vamos ahora con Almendra del Castillo, que también es estudiante de la Náhuac del Norte. ¿La Náhuac del Norte es tu alma mater o estabas en alguna No, otra? en la del norte, efectivamente en la del norte. Muy bien. Pues bienvenida, Almendra. Ahí tenemos ya Almendra. Bienvenida. Hola, Hola, Almendra. bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategias tecnológicas se han hecho, se están haciendo como para invitar a los jóvenes a leer más? Esa es una pregunta que me encanta, Almendra. Hablábamos al principio de cómo hemos sido capaces de... Los editores, creo que de repente nos conformamos, Almendra, y pensamos que nuestro trabajo es editar bien un libro, ¿no? Y la verdad es que quien piense así hoy en la industria editorial se va a quedar fuera. Me queda bastante claro que tenemos que ser capaces de competir contra esto, ¿no? Contra un celular, que es lo que ocupa el 80% del día de todos. Antes de entrar a esta charla, ni siquiera estaba queriendo mandarle un mensaje a Marcelo, pero era tal el nivel de explosión en el celular que no podía hacerlo. Y me apenaba, y aprovecho para disculparme de nuevo, Marcelo. Y creo que es interesante ver cómo podemos competir contra una fuente de entretenimiento tan interactiva como el celular cuando de lectores se trata. El 100% de los libros que publicamos en Penguin Random House están también disponibles en ebook, pero eso no es suficiente, Almendra, porque el hecho de que estén allí no significa que entonces tú lo vas a descargar en tu celular, o sea, comprado pues, pero porque está disponible. El segundo esfuerzo que hemos hecho en el terreno de los ebooks, como los llamamos nosotros a los libros digitales electrónicos, es hacer libros enriquecidos, es decir, que tu experiencia de lectura sea más similar al hecho de estar interactuando en un celular. Tú puedes descubrir en esa experiencia de lectura quién subrayó otra parte que a ti te interesó y entrar en contacto con ese lector que no sabes quién es. Y también puedes generar un hipervínculo para ver un video. O puedes descargar un código QR como tenemos en el nuevo libro de Laura Esquivel, la continuación de Como agua para chocolate, que la producción es una producción con orquesta carísima y por lo que apostamos es por una experiencia de lectura enriquecida cuando la necesites, Almendra. Porque a veces un libro va a ser suficiente en una cabañita junto a un lago y un café y una colchita, y querrás que el libro haga solo eso y que el cerebro haga todo lo demás. Pero a veces sí querrás que tu experiencia de lectura esté enriquecida si vas en un vuelo muy largo y es aburrido. Y entonces ya no sabes qué hacer, me explico, y es muy incómodo para todos. Yo soy muy alto y siempre voy muy incómodo en el avión. Y el tercer rubro, Almendra, son los audiolibros. Los audiolibros es el canal de crecimiento más grande en la industria del libro. 500 millones de audiolibros han sido vendidos este año solo en Estados Unidos. Y nosotros, 7 de cada 10 audiolibros que producimos en México se venden en Estados Unidos, en español. La experiencia de los audiolibros es algo que a mí al menos me ha cambiado la vida. Yo solía trotar siempre con música y ahora troto con audiolibros, pero también lavo trastes con audiolibros y también me doy un baño con audiolibros, porque lo que descubrí es que hay diferentes estilos cuando quiero leer, Almendra. Cuando leo una ficción, por ejemplo, que quiero aprender a hacer algo, el audiolibro me es muy útil porque es una lectura que está encaminada más al how-to que a lo mejor al placer per se de la lectura, ¿no? Entonces, creo que también los formatos, cuando se trata de un simple libro impreso, y digo simple con todo el respeto posible, es algo que hemos ido experimentando para atraer nuevos lectores, Almendra. Es decir, la mayoría de los libros, hablábamos hace rato con Jaime, que están en el área infantil y juvenil, siempre tienen otros recursos que resultan más atractivos, ¿no? Para que un niño que le llame la atención por las ilustraciones. Y cuando es un young adult, que le llame la atención por la temática, porque hay temas difíciles para experimentar o duros y necesarios para experimentar, como ya decíamos. Entonces creo que
que esa construcción que se puede hacer con la complicidad de otras industrias que están en el entretenimiento nos ayuda mucho. La industria de la producción audiovisual es una industria con la que trabajamos muy de la mano y creo que eso es algo también que me pregunto si alguien que vio esta serie tan exitosa ahora que se llama Queen's Gambit, alguien ha pensado en leer el libro. Y por allí de repente nos atraemos nuevos lectores, Almendra. Entonces creo que es tan amplia la capacidad de inventiva como grande sea el talento del editor por poner esos contenidos de maneras distintas o enriquecidos a la disposición de los lectores. Buenísimo, muy interesante y totalmente de acuerdo. ¿Algo más, Almendra? Creo que tu micro se volvió... No, muchísimas gracias. Muchas Gracias a ti. Almendra. Muy interesante tu pregunta. Pues ahora sí tenemos que la teníamos hace rato y ya ahora sí la tenemos aquí. Vamos a recibir a Carla Ávila de REC, que nos va a platicar. Y fíjate que ahorita que lo decías, yo también he caído a los audiolibros por primera vez en la vida. Igual y yo era como muy old school, muy señor viejo, así de que no, ¿cómo me van a estar ahí leyendo? Y ahora la pandemia los descubrí, igual que tú, ya me cambió la vida, ¿no? O sea, iba a decir no quiero volver a leer un libro, pero casi. No digas eso, por favor. Sí. Ahora sí, perdón, Carla. Bienvenida. Hola, Carla. Hola. Ay, qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar. Yo estudié literatura 3 años en la Ibero antes de pasarme a REC. De hecho, me interesa muchísimo todo esto, me gusta mucho escribir. Y justo mi pregunta va por ahí, porque yo toda mi vida he escrito, quiero en algún punto sí publicar libros. Y me interesa mucho saber cómo se maneja la cuestión del idioma. ¿Hay editoriales que publiquen aquí en México obras en idiomas extranjeros? ¿O te mandarían a otro país a publicar ahí? ¿Cómo funcionaría esta cuestión? Sí, muy interesante pregunta, Carla. Cuando nos acerca la gente con nosotros, como nos llamamos Penguin Random House, asumen que vamos a publicar en 46 idiomas. Y mercado es oportunidad. Entonces, si tú quieres publicar un libro en inglés, nosotros no seríamos la editorial indicada, sería una editorial en inglés, ¿no? Por ejemplo, nuestra compañía hermana en Nueva York, Penguin Random House o cualquier otra, ¿no? El 100% de los grupos editoriales en países hispanos publican en el idioma de los países en los que están, porque en ese idioma están sus lectores, ¿no? Lo que nosotros hacemos en Penguin Random House es cuando hay una obra que tiene interés más allá de el mercado local, sobre todo en la ficción, Carla. En la no ficción sucede menos, porque en la no ficción juega mucho quién dice qué, ¿me explico? Entonces voy a comprar a lo mejor un libro de un economista que admiro, que está hablando de la situación socioeconómica en México, pero ese libro tendrá cero interés en Rusia, por decir algo, ¿no? Pero si es una novela, hay grandes casos de éxitos de novelas que hemos publicado en Random que están en 30 idiomas, ¿no? O sea, Laura Esquivel o Sofía Segovia, etcétera. O que es un libro de no ficción, pero que no es tan pertinente a un mercado. Tenemos una agencia de Foreign Rights en la que nos dedicamos a vender esos derechos a otros editores en otros idiomas. Puede ser Penguin Random House India, pero puede ser otra editorial, ¿me explico? O sea, no podemos imponerle a un colega editor de otro país que publique en su idioma algo que fue exitoso para nosotros. Sí hay editoriales que publican en México libros en inglés, pero son libros de otra naturaleza. Pearson, por ejemplo, que está en Grupo Santillana, pero son libros más que tienen que ver con cosas educativas, etc. Entonces, si tú tienes esa intención y seguramente es algo que has ejercitado durante tiempo, mi consejo es... Para publicar en inglés específicamente, es bastante difícil hacerlo directo con la editorial. Eso solo pasa en nuestra cultura latina, porque en Estados Unidos siempre es con un agente literario. Entonces, a lo mejor un trabajo o oportunidad, Carla, sería investigar qué agencias literarias existen, si toman nuevos escritores,
y empezar a picar piedra. No es fácil, pero una vez que se abre la primera puerta, es que no hay nada como tener éxito para tener éxito. ¿Me explico? O sea, es muy fácil. Ya cuando se abre esa puertita, pues ya podrías entrar. Creo que ese sería el consejo que te puedo dar, Carla. Tú escribes, me imagino, ficción, ¿es correcto? Entonces, eso está todavía más a tu favor, va a ser más fácil, Carla. Y también, si tienes esa intención de publicar en otro idioma, no dejes de todas maneras, si tu red de contactos está en México, empezar cerca de casa, porque algo que les va a interesar para publicarte en otro idioma es saber si estás publicada en el idioma materno, ¿no? O sea, son como diversos factores que toman en cuenta. Un buen editor siempre se va a fijar en la calidad del texto y siempre se va a fijar si hay camino recorrido de éxito porque la persona ha tenido oportunidad o si no hay camino recorrido de éxito porque esa persona no ha querido. Entonces es bueno que te perciban como alguien que ha querido, me explico, y que ha hecho todo lo que ha estado. Eso podría compartirte, Carla. Ok. También sé que, por ejemplo, hay muchísimos como portales e incluso pues organizaciones culturales y así que pues sacan concursos para pues autores amateur que no tienen publicaciones ni nada. ¿Es realmente conveniente o realmente es una oportunidad viable empezar una carrera como escritor por medio de estos, pues, estas oportunidades? Lo es, Carla, lo es. Yo siempre recomiendo que antes de mandar contenido a cualquier tipo de concursos, hagas un registro en Indautor, sobre todo si no son grupos editoriales grandes o tan reconocidos, porque he escuchado unas historias del terror que me dan mucha rabia, la verdad. Claro. Sobre todo, no sé, Pepe Pituca convoca a su concurso de, no sé, que entonces todo el mundo manda, y un año después te encuentras esa novela en inglés en Amazon bajo el nombre de alguien más. Ok. Alguien usó tu trabajo y es muy grave y me da mucha rabia, pero hay que advertir que hay ese tipo de gente. No te va a pasar lo mismo si vas a un grupo editorial grande, es imposible, la verdad, porque pues hay mucho en juego y nunca tomarían ese riesgo. Pero yo sí te lo recomendaría, Carla, hazlo. Y también a veces vale la pena, Carla, explorar las oportunidades de autopublicación. O sea, si es algo que te llama la atención y que crees que va a hacer una diferencia, pues también vale la pena. Pienso en Caligrama, pienso en Amazon Self-Publishing. Solo pienso en serias, ¿me explico? O sea, no me metería nunca con una plataforma que no me dé ninguna confianza y los estoquearía para saber si hay seriedad, ¿no? Ok. Pero es una oportunidad en la que a veces, si tú tienes varias obras, no vale la pena que metas la que más te gusta o la que más te ha costado trabajo. A lo mejor vale la pena meter algo más con lo que hayas experimentado para ver qué sucede, Carla. También las editoriales a veces encontramos, y eso no se lo decía a Leira hace rato, hay una cantera en autores autopublicados. El autor más exitoso del grupo hoy por hoy se llama Javier Castillo, se autopublicó una novela en Amazon y así lo descubrimos. Y hoy hemos vendido 1 millón de ejemplares de su último libro. Y él lo hacía en los proyectos de tren, era financiero y odiaba su vida porque le daban mucha lata al resto de la oficina pidiéndole análisis financieros. Y él dijo, voy a escribir. Y lo que escribió fue un thriller exitosísimo. Entonces, también es una cantera para diversos tipos de editores, Carla, para los que buscan novelas más literarias, novelas más comerciales, o trabajos de no ficción, ya sean con un abordaje muy serio o mucho más lúdico. ¿Va? Ok, mil gracias. A ti. Muchas gracias, Carla, y muy interesante tu pregunta. Pues, muchas gracias, Carla. Un gustazo que sí pudimos entrar y que mira qué interesante, y es como el mismo principio, ¿no? Yo creo que en el mundo de la música, como que casi no firmarías siendo disquero a un artista que no ha tocado, ¿no? Es como la analogía, ¿no? O sea, si ya llenas Rocotitlán, es probable que si haces un disco tenga un poco más de éxito. De alguien que lo quiere escuchar, ¿no? Correcto, Marcelo. Pasa igual y a veces sí que tomamos algunos riesgos de alguien que me gusta esta analogía, que no ha llenado nada, ni la sala de fiesta. Sí, claro. Y la mayoría de las veces nos sale muy mal, pero a veces también nos sale bien. De repente. Pega, Pero sí.
Pero sí son riesgos calculados. La verdad es que sí te fijas en si ya llenó Rocotitlán, ¿no? O sea, si ya hay algún Sí, tipo de comunidad, ¿no? sí. Porque, Y yo pues, creo que los concursos funcionan como para eso, ¿no? También. estoy totalmente de acuerdo, Marcelo. Hemos también, a través de, no sé, pienso en el premio Alfaguara, o pienso en el premio Javier Valdés, en el que hacemos mucho ensayo político, pues nos hemos encontrado cada joya extraordinaria, ¿no? Entonces también es una forma de que alguien que no haya llenado Rocotitlán, pero a lo mejor se gana ese premio, pues tenga una exposición grande, ¿no? Que permita que su nombre como autor o escritor cobre una importancia en el campo de las letras. Totalmente. Pues vamos con nuestra última presencia de invitado de estudiante. Tenemos ahora de la Universidad Nacional de la UNAM a Brenda Pica, a ver qué nos platica. Buenos días todavía, Brenda. Buenas tardes, porque esto es en la tarde. Buenas tardes, Brenda. Ay, eso. No te vemos, pero tal vez te escuchemos, Brenda. Ok, hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Mi pregunta es más como al ámbito de las ventas. Quería saber qué tanto ha llegado a afectar la venta de los libros físicos, la existencia pues de PDFs, de audiolibros y como todas esas posibilidades, y si es que en algún punto puedan llegar a sustituir a los libros físicos en su totalidad. Esta pregunta me encanta, Brenda. Mira, más o menos todavía está así la composición de venta. Por cada 10 libros que vendemos, 9 son en papel y 1 es digital. Ese digital puede ser un ebook o un audiolibro. Con la pandemia, ese 1 se convirtió casi en 2 y hoy otra vez está casi en 1. Con el confinamiento, quiero decir, ¿no? O sea, con la imposibilidad de salir a los lugares físicos. Eso es en México. En Estados Unidos, de cada 10, 6 son digitales, 4 son en papel. Y esta situación de 1 de cada 10 se parece bastante más a la situación que vive Colombia, Argentina y Chile, por ejemplo, que al resto de América Latina, que ahí es como 0.1 de cada 10, ¿no? En España son alrededor de 3 de cada 10. Entonces, cada mercado, digamos, tiene como sus características. No nos preocupa tanto que se convierta en 5 o que se convierta en 7, etcétera, porque al final somos los mismos, la misma industria editorial, los que ponemos ese ebook y ese audio y lo que vaya a existir pronto, porque vienen algunas cosas ahí interesantísimas, de experiencias enriquecidas que ya hablábamos hace rato, que quién sabe cómo se van a llamar. O sea, eso ya no es ni ebook ni audio, eso es quién sabe qué, ¿no? Ya le inventaremos algún nombre. Lo que de verdad me preocupa es los PDFs piratas que puedes encontrar con tanta facilidad al googlear o que te llegan en los grupos de WhatsApp con la tía. Y lo que hemos descubierto, Brenda, es que muchas veces las personas no tienen conciencia de que eso es piratería, ¿no? O sea, no sé, pero hemos hecho muchos análisis y estudios, no, pues no, ni me había puesto a pensar si esto era legal o ilegal. Y es algo que de verdad nos preocupa mucho. O sea, eso es algo verdaderamente difícil. O sea, acaba con la industria del libro de manera brutal. Entonces, pues sé que a veces como estudiantes a lo mejor no tenemos tantísima lana, pero la invitación es a que, por favor, o sea, el ebook es un precio que es menos de la mitad del libro en papel. Y pues nada como poderlo leer en un reader que te hace una experiencia de lectura rica, ¿no? Entonces creo que sí hay opciones y en realidad lo verdaderamente preocupante para mí es eso, Brenda. Yo no creo que el ebook vaya a sustituir nunca al libro físico ni el audiolibro al ebook. Encontrarán cada uno su espacio natural. Si voy en un avión, quiero leer en un reader. Si estoy en la playa, yo quiero leer en un libro físico. Si estoy corriendo, pues lo único que puedo hacer es escuchar un audiolibro. Entonces creo que hay necesidades distintas para cada momento. Entonces por esa parte no tengo ningún vaticinio negativo, solo sí esta preocupación por la piratería de libros. Hay piratería física también. Todo lo que ustedes compren en un puesto que no sea una librería cerrada es pirata o es robado. No tenemos ningún cliente que tenga puesto en la calle.
pero lo duro verdaderamente es esa piratería digital que nos daña tanto, Brenda. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Muchas gracias, Brenda. Y con eso llegamos al fin de nuestros invitados universitarios y con eso también llegamos al fin de esta charla que creo que ha estado buenísima, David. Ha sido muy... eh, abre mucho los ojos sobre la industria del libro y sobre la lectura en sí. Muchas gracias, la verdad, Marcelo, por pensar en los libros para todo esto de gira que estás haciendo tan increíble. Me entusiasma mucho siempre charlar con estudiantes. Yo siento que yo fui estudiante hace como 2 años, Marcelo, pero han pasado casi 20. Pero me gusta mucho y disfruto y agradezco, y te agradezco, Marcelo, pensar en estos temas para incluir en estos foros de discusión. La verdad es que la industria del libro es una industria increíble, tiene bastante fuerza en México, más de la que pensaríamos, Marcelo. A pesar de este cliché de que somos un país que no lee, pues seguramente a lo mejor no a los niveles de otros países, pero sí que leemos, porque hay una industria que está aquí, que está compuesta 99% por personas que amamos profundamente a los libros. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Manuel. Disfruto mucho Al siempre contrario, platicar no, contigo y gracias por la confianza también. teníamos muy claro cuando hicimos las categorías de los premios de gira, desde los primeros que teníamos que incluir una cuestión de libros y de lectura, no solo por como tratar de apuntalar y comentar, sino también porque es una realidad de que sí se lee y estando en la universidad probablemente es uno de los periodos donde más lee uno en su vida. Eso que- Entonces lo teníamos como muy claro que era muy necesario y siempre es una de esas industrias como muy desconocidas, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Sí, totalmente. Gracias de verdad por considerarlo. Es un placer. Espero que no sea la última vez que me invites, Marcelo. Me encantaría estar aquí. Seguramente no, Las próximas seguramente no. veces, ¿vale? Muchísimas gracias, David. Un gustazo platicar contigo siempre. Igualmente, Marcelo, te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Chao. Pues ahí tuvimos a David Escamilla en esta charla de los premios de Gira 2020 Otoño-Invierno. Sigan aquí, hay más actividades, más cosas, mucho por hacer todavía en los premios de Gira 2020 Otoño-Invierno. Gracias, hasta luego.